Aunque aquí dice, yo amo a Dios y aborrezco, dice, nadie puede decir yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Si esto hace es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así es que es muy importante que entendamos que no estamos hablando de amar las actitudes de las personas o a las personas en conjunto con sus actitudes. Estamos hablando de que no podemos aborrecer y odiar a las personas. Sí podemos aborrecer el mal de las personas o las actitudes que causan mal en las personas. Pero es muy importante que deslindemos las actitudes. Muchas veces, y no estoy hablando de los incrédulos o de los que nos están afectando, los mismos que nos rechazan por causa de la palabra. Porque no debemos aborrecer sus personas porque quizá ellos puedan arrepentirse algún día y conocer a Cristo también. Pero debemos de resistir y debemos de aborrecer el mal que ellos están causando o sus actitudes malévolas. Pero aún mismo dentro de nuestra misma familia, no solo entre los primos, los conocidos, los parientes, los hermanos, pero aún en la misma familia de papá, mamá e hijos hay situaciones difíciles, rebeldía, confrontación, celos, contienda, y no podemos no podemos aborrecer a ninguno de los miembros de nuestra familia, pero antes resistir con firmeza y aborrecer las malas actitudes. Y en lo que dependa de nosotros, siempre estar en paz. Aunque si tiene que ver de nosotros a nuestros hijos, tenemos que ser diligentes para disciplinar, para corregir, para exhortar. Y entre los cónyuges también aprender a que somos una carne y que debemos aprender a dialogar, a resistir toda mentira, a aborrecer todo mal, pero a dialogar y amarnos. No significa que porque el cónyuge ame por decir, el hombre a su mujer, vaya a consentir cualquier mal que éste quiera hacer, o viceversa. Pero es importante que la palabra nos dé sabiduría, pero nunca debemos perder de vista que debemos aborrecer el mal, pero debemos amar a nuestros hermanos. El amor cubre multitud de fallas, multitud de pecados, y no significa que por amar nosotros damos consentimiento al pecado, pero tenemos que amar a la persona o a las personas y aborrecer el mal. Y nosotros no participar en las acciones o en las actitudes o pensamientos que contaminan, que van en contra de la palabra de Cristo. Dice entonces, y nosotros tenemos mandamiento de Él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Este es el mandamiento que proviene de Dios. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Por eso, el mismo Señor Jesucristo habla acerca de que en estos dos mandamientos, les decía a los fariseos que estaban bajo la ley, se centra toda la ley, decía, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y amarás a tu hermano como a ti mismo. El mismo apóstol Juan dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Cristo, el que ama a Dios, porque Dios ha derramado su amor para con nosotros en nuestros corazones. Dice, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Dios ha derramado su amor en nosotros por su Espíritu Santo que nos has dado. El Espíritu de Dios mora en nosotros y el amor de Cristo mora en nosotros. Y fíjese cómo termina diciendo en el capítulo 5, 1 Juan capítulo 5, es decir, usted sigue hacia adelante leyendo. Dice el versículo 1 de primera de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amamos a Dios, amamos a Cristo, amamos a nuestros hermanos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento que dice el apóstol Juan previo a esto? Amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. La fe que nos dice, tenemos el amor de Dios, porque Dios nos ama, podemos amar nosotros a Dios y amar a nuestros hermanos. La fe es la que nos introduce a la gracia para aspirar a vivir en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo, que se centra en
Amar a Dios porque Dios nos amó primero y amar a nuestros hermanos. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así es que, resumiendo el amor que Dios tiene para con nosotros, en donde nosotros le amamos a Él, ¿cómo podemos amar a Dios cuando las demás cosas no tienen prioridad sobre nuestras vidas antes que Dios? Cuando el dinero, cuando los bienes, cuando las diversiones, cuando las cosas naturales tienen más prioridad y le damos más importancia que a Dios mismo, entonces no podemos decir que amamos a Dios primero. Pero esto de amar a Dios primero, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con nuestros pensamientos, eso es importante, porque nadie puede decir que ama a Dios si en nuestros pensamientos no perseveramos en Dios, en la promesa de Dios. Yo recuerdo que una persona, dos personas se estaban poniendo de acuerdo en orar, en estar orando al Señor respecto a un tema. Y una de las personas le decía a la otra, es importante que meditemos la palabra. Vamos a orar, pero es importante que estemos meditando en la palabra, porque meditar en la palabra es concebir la palabra y entonces orar de acuerdo a la palabra. Orar de una mejor manera, no como las tradiciones, no como la religiosidad, pero orar de una mejor manera, meditando en la palabra. Claro, la oración tiene que ver con escuchar a Dios, entender. Estad quietos, dice la Escritura, y reconocer que yo soy Dios. Nadie puede estar quieto y reconocer que Dios es Dios y tiene cuidado de nosotros si no medita en la palabra, si no conoce la palabra, si no escudriña la palabra. Pero sabemos que también debemos declarar. Y en nuestra declaración puede haber palabras que glorifican el nombre de Cristo, que dan fruto del nombre de Jesús, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nuestra declaración puede haber acciones de gracias o debe haber acciones de gracias. Glorificar a Dios, acciones de gracias. Reconocimiento y declaración de la palabra que hemos meditado. Y resistir a todo mal. Y declarar toda promesa sobre nosotros. Y resistir toda enfermedad, toda escasez, toda depresión, todo de lo cual Cristo ya nos redimió. Pero esta persona le dice a la otra, así es que tenemos que meditar en la palabra, orar y meditar en la palabra. Y la otra persona le contesta, pero ¿cómo meditar en la palabra? Dijimos orar, no meditar en la palabra. Y entonces la primera persona, que es una persona más, digamos que una estatura más madura que la anterior, le dice, pues no podemos orar pensando en la escalera, o pensando en el barandal de la escalera, o pensando en la puerta de salida, o pensando en las cosas materiales que tenemos en casa. Nuestra oración tiene que estar fundada en la palabra de Cristo. Y es que muchos se distraen continuamente porque están acostumbrados a recibir toda clase de información que sus ojos ven, que sus oídos oyen. Y en sus mismas declaraciones no son consistentes de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las convicciones que debemos tener conforme a lo que está aconteciendo, sucediendo. Así es que es muy importante que nosotros consideremos que nuestra fe está basada en la palabra de Cristo. Y que entonces es importante que podamos permanecer continuamente en la palabra y que experimentando el amor de Dios, no solo estemos seguros que Dios nos ama, que ha depositado su amor para con nosotros y que nosotros podemos amarle a Él, siendo Él lo primero en todo. Y entonces también ejercitarnos en amar a nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos no es un sentimiento, es una virtud que está en nosotros. Amar a nuestros hermanos tiene que ver con ejercitarnos en compartir la palabra, ejercitarnos en tener un corazón bueno y benigno para con ellos, ejercitarnos en si es necesario cubrir necesidades de otros, ejercitarnos en dirigir, en exhortar, en corregir, en enseñar, ejercitarnos en pasar tiempo con aquellos que participan de la misma fe, ejercitarnos en no ser egoístas, sino ser generosos, dadores, con nuestros bienes, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con lo que tenemos a la mano. Amar a nuestros hermanos es participar
con los demás de la fe de Jesucristo. Es defender el Evangelio para que otros escuchen y para que pueda haber la posibilidad de que procedan al arrepentimiento y que conozcan la verdad y que vengan a Jesús. Es hacer todas las cosas necesarias que estén a nuestra mano y no solo quedarnos dormidos y pasivos, sino activarnos. Levántate y resplandece, dice el Señor, porque ha venido tu luz. Es mostrar a Cristo en nosotros mismos. Si estamos padeciendo algunas de las cosas de las cuales Cristo ya nos redimió, permanezcamos en la fe. Asociémonos con personas que participan de la misma fe. Tomemos la victoria, permitamos que Cristo manifieste su victoria en nosotros, no se turbe nuestro corazón, no permitamos que el corazón se turbe, sino confiemos en el Señor, estemos seguros en el Señor, como el salmista lo decía, y permitamos que la gloria de Cristo se manifieste para que entonces de gloria en gloria muchos puedan decir: Dios está con él, Dios está con ella, Dios está con ellos. Y seamos propicios a la misma vida de Cristo, al nombre de Jesús, a la palabra de Dios, a la fe de Cristo, al Espíritu de Dios, al fruto de Dios que mora en nosotros, que es amor. Dios es amor, y el que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu amor que nos ha sido derramado. Gracias porque nos amas tanto, Señor, y nunca dejarás de amarnos. Gracias porque enviaste tu Espíritu Santo, porque no nos has dejado huérfanos y nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás. Gracias por tu palabra de amor, tu palabra de gracia y tu palabra de poder, porque nos has dado virtud en Cristo Jesús para permanecer, meditar y concebir la palabra en nuestros corazones, esa buena tierra que produce fruto cual a 100, 60 y 30 por uno. Gracias, Señor, por darnos la sabiduría para declarar, para resistir a todo mal, para aborrecer a todo mal, pero para poder ser causa de amor a muchos y poder ejercitar nuestro amor amando a nuestros hermanos y participando con aquellos que participan de la misma fe, asociándonos con aquellos que participan de la misma fe. Y si es necesario, corregir a unos, exhortar a otros, enseñar a otros, instruir a otros, para permanecer firmes en tu palabra, en tu amor. Nada nos separará de tu amor, y tu perfecto amor echa fuera el temor. En el nombre de Jesús, en Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo del regalo gratuito de tu justicia. Podemos declarar todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Gracias, Señor, gracias, Cristo. Amén, amén y amén. Shalom.